Vamos a pasar de inmediato con nuestro invitado de la mañana para conversar con él. Vamos a hablar de derecho constitucional porque esto es un tema que de verdad yo ni sé cómo es que lo vamos a tratar, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a invitar un panel y también el invitado que conoce mucho de este tema también podría orientarnos más adelante. Él es Freddy Ángel Castro, especialista en derecho constitucional e internacional, doctor en derecho, justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos y profesor universitario. ¡Wow, doctor! Bienvenido a Abriendo la Mañana. Gracias por la invitación, temprano en la mañana. Qué pena recibirlo con este preámbulo, doctor. El honor de estar con ustedes. No había tenido la oportunidad, pero ni modo. Gracias a usted por estar con nosotros, don Freddy. Un tema, una mañana con muchos temas, mayormente en este, vamos en el aspecto constitucional. Usted como académico, ¿cómo usted ve el ambiente en torno a la Constitución en este día? Bueno, nuestra Constitución política, que hoy cumple 175 años, es la expresión a lo largo de la historia en la República Dominicana de dos fuerzas, de dos corrientes del pensamiento, que son los conservadores y los liberales. Hoy en día tenemos una constitución cuya expresión es una expresión del liberalismo político, y esta constitución todavía es un proyecto en desarrollo, tiene más de 106 leyes pendientes de aplicación, renovación, ejecución, lo cual nos dice a nosotros que hay mucha tardanza y retraso en el Congreso Nacional. Esta es una constitución liberal, es una constitución democrática, y entre los constitucionalistas iberoamericanos es considerada una de las más modernas. Sin embargo, garantista, como garantista del los derechos de la ciudadanía, claro. Esta constitución es una constitución que garantiza los derechos fundamentales. Esencialmente esa es la función de la constitución. Sin embargo, una constitución no puede caminar, no puede marchar si no tiene instituciones políticas, si no tiene demócratas. Es como pretender hacer una democracia sin demócratas. Y entonces, en un periodo donde los autoritarismos políticos, las crisis de gobernabilidad, no solamente en América Latina, sino en el mundo, están de alguna manera expresándose en conflictos y movimientos sociales, la democracia y la Constitución adquieren una dimensión supranacional. Por lo tanto, tenemos que pasar, y es el problema del déficit democrático que tenemos en la República Dominicana, de las democracias electorales, que es lo que nosotros tenemos desde 1978, a una democracia participativa. Esa meta no la hemos alcanzado, y por lo tanto no tenemos tampoco una democracia de calidad. Nosotros lo que tenemos son democracias electorales. Es una crisis de la democracia latinoamericana. Eso para allá es que yo voy. Esta falta de participación del ciudadano mayormente se debe porque el político, nuestros líderes, no han respondido a resolver los problemas básicos a pesar de tantos años en el poder. ¿O qué es lo que ha llevado a que el ciudadano no participe? Aquí hay dos elementos. Primero, en la República Dominicana, los problemas básicos estructurales de la sociedad dominicana tienen alrededor de 30 o 40 años resolverse. Si usted coge un periódico de los años 80, usted va a ver que el periódico dice no hay luz, no hay agua, no hay educación, no hay electricidad, no hay energía, no hay limpieza. A esto se han agregado nuevos elementos como el problema de la corrupción, los feminicidios, el asunto de la inseguridad. Entonces, la Constitución dominicana el proceso democrático de la República Dominicana es un proceso democrático muy formal, donde los ciudadanos y ciudadanas no sienten solución a sus problemas y donde hemos tenido que reinventarlo en soluciones individuales para poder abastecernos de elementos básicos y mínimos. O sea, tú no sientes en la Constitución, en el proceso político dominicano, que los grandes problemas de la nación han sido resueltos, y entonces los dominicanos sienten cierta lejanía en el término de constitucional y en la participación política. Doctor, vemos una ley de partidos, una ley de régimen electoral, después de tantos años luchando por ellas, que se aprobó a vapor y ahora tenemos los problemas de las interpretaciones, pero no hay una ley que esté por encima de nuestra Constitución. A propósito de lo que está pasando, de la partida del doctor Leonel Fernández,
que se fue del Partido de la Liberación Dominicana a otro partido, ahora la Fuerza del Pueblo, dicen que no puede, le llaman que eso es transfugismo, pero entonces otros abogados que defienden al doctor Leonel Fernández dicen que sí, que él sí puede ser candidato, porque la ley de régimen electoral lo que habla es de candidato, no precandidato, que es lo que él fue. Denos luz acerca de esto, doctor, a ver, ¿quién tiene la razón? Bueno, yo voy a abordar mi punto de vista, o sea, el tribunal decidirá finalmente quién tiene la razón. Mira, lo primero que yo tengo que decirte es que esa es una ley vapuleada con una construcción defectuosa técnico-jurídica. En la ocasión yo la critiqué y la llamé que era un tollo desde el punto de vista de la elaboración. Muchos sectores nacionales defendieron la ley diciendo que era la ley posible. Sin embargo, el Tribunal Constitucional a esa ley le ha dado 5 sentencias en contra de inconstitucionalidad. Lleva 5, Sí. Es un récord en la República Dominicana. El debate actualmente es el siguiente. Mira, primero el concepto de constitucionalidad y el problema que nos estamos abocando, te vas a plantear lo siguiente. Dice la Constitución en el 123 cuáles son las condiciones para tú ser candidato a la presidencia de la República. Posteriormente, el Tribunal Constitucional en una decisión dijo que las leyes infraconstitucionales, es decir, que las leyes que están por debajo de la Constitución no pueden limitar el mandato constitucional, al menos que esa limitación del mandato constitucional sea expresamente mandada por una ley orgánica. Pero dice el Tribunal Constitucional que las leyes orgánicas que limitan derechos fundamentales no pueden desnaturalizarlo. Oh, padre. Por ejemplo, es muy simple, ustedes hacen este programa abriendo la mañana y hay una libertad de expresión. Ahora, el Tribunal Constitucional nunca podría decirle a ustedes, no toquen el tema A y toquen el tema B, porque eso sería desnaturalizar el derecho a la libertad de expresión. Si hay una ofensa de un comunicador en un medio de comunicación, entonces están los tribunales. En el caso de la Constitución, hasta donde yo veo la situación, y tengo 33 años dando derechos constitucionales, profesor de maestría y publicación, el único límite que tiene el presidente Fernández es el límite de la Constitución. Entonces, si la Constitución lo habilita en las 4 condicionantes, que son ser dominicano mayor de edad, no estar impedido en derechos civiles y políticos, no haber estado habilitado en Fuerza Armada, esos derechos, y ser nacional, entonces esos derechos te dan a ti esa participación. Pero aún más, el Tribunal Constitucional ha establecido en su sentencia lo siguiente: un debate que nos siguió a nosotros con los constitucionalistas en el país, porque una parte se decía y otras sosteníamos que el artículo 22.1 es un derecho fundamental. Otros decían que no, pero el Tribunal Constitucional dijo que es un derecho fundamental. Por lo tanto, al tú limitar ese derecho fundamental, es un derecho fundamental que tú tienes que construirlo sobre la base de la participación del principio democrático. Porque en un Estado social, democrático y de derecho, lo que tú tienes que garantizar de manera progresiva son los derechos de la persona humana. Por lo tanto, el artículo 74 de la Constitución, tú tienes que interpretarlo en el principio pro homine, es decir, en favorecer en la mayor cantidad posible los derechos de la persona. Ahora, si tú quieres también unificar todo lo que es la disposición jurisprudencial, tanto el Tribunal Superior Electoral dijo en un caso del PRD de que el legislador ni la Junta Central Electoral puede agregar, adicionar condiciones al margen de la Constitución, y la Suprema Corte de Justicia en el 2002, en relación a una decisión, actuando como sala constitucional, dijo lo siguiente: que no se puede ni reglamentar, ni al reglamento, ni a la ley, adicionar condicionalidades al canon constitucional. Si tú tomas la jurisprudencia uniforme, entonces tú te das cuenta que esta es consona con el mandato constitucional. Okay. Ahora, el transfugismo. ¿Qué es el transfugismo? Hay mucha gente hablando del transfugismo, pero el transfugismo no es más que una herencia de los regímenes parlamentarios que
se planteó o se plantea en función de que si una mayoría parlamentaria, por ejemplo, lo que está pasando en España, una mayoría parlamentaria, pero crítica que tiene el Partido Socialista, esa mayoría parlamentaria no pudiera recibir el apoyo, por ejemplo, de Ciudadanos sin programa, en el sentido de que 20 diputados se pasen y apoyen el gobierno de Pedro Sánchez y lo instauren. En consecuencia, eso es transfugismo. Okay. Ahora, en la República Dominicana se ha dicho que esta ley pretende regular el transfugismo. Sí, lo pretende regular y lo regula, porque todo aquel que fue candidato electo en la boleta del PLD o en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana o en las primarias, en las convenciones, en las encuestas que se hicieron, ya esas personas son candidatos de esos partidos. Y al ser candidatos de esos partidos, cuando sean nominados por esos partidos que no han sido nominados y que hay que entregar la lista de los electos el 18 de noviembre, sí, entonces ya esos candidatos nominados no pueden ostentar candidatura por ningún otro partido. Ah, perdón, a eso que voy. Entonces el transfugismo, su interpretación es que ahí es que se aplica. Ya el candidato, su partido está definido, ahí ya usted no puede moverse mucho. Usted no puede moverse porque entonces usted se está llevando una candidatura de un partido político que usted fue electo y lo está perjudicando. Imagínense lo que pasaría si, por ejemplo, estos dos partidos políticos se quedaran sin senadores en las 10 provincias más grandes del país. Lo afectaría gravemente y ahí se configura el transfugismo. Pero aplicar transfugismo a una persona que ni es electa, ni es candidato, ni tiene un puesto en función pública, eso no es transfugismo. En el caso, por ejemplo, de los parlamentos y del Congreso, ahí sí tú puedes configurar transfugismo, porque si yo soy depositario de un puesto público que me eligieron por una boleta A o B, partidos reformistas de los que están representados, y yo renuncio de ese partido, lo correcto sería entregar que el cargo. Yo le entregue el cargo por el partido que fui electo. Don Freddy, entonces en el caso de los diputados de la Fuerza del Pueblo, 27 diputados que renuncian de la Fuerza del Pueblo, antes de otras preguntas que tengo aquí de algunos amigos televidentes, ¿deberían estos diputados entregarle eso curul? Para que no se configurara el transfugismo, debieron renunciar a la nominación. Pero como la ley no se aplica hacia atrás, si no te conviene, entonces ya no se le aplicaría a ellos. Bueno, es que ahí viene... No, le hago la pregunta porque recuerden claro, que ellos formaron ya un bloque antes de esta ley. Y han formado un bloque. La ley fue aprobada después de. Pero se le aplicaría. Pero su decisión política está dentro de la configuración del partido, de una norma que está vigente actualmente y que afecta a un partido político. Ah, ok. Entonces ahí sí se podría aplicar el tema. Ahí sí. Oh, entonces, ese bloque que ellos han conformado dentro de la Cámara de Diputados, que ahora se llama el bloque de la Fuerza del Pueblo, ¿es ilegítimo? No es ilegítimo, es válido y correcto, pero desde el análisis político, no legal, desde el análisis político se puede configurar como un transfugismo. Exacto, a eso que voy ya. Pero no es ilegítimo, es totalmente legal. ¿No puede el partido tomar medidas, cartas en el asunto para evitar eso? No, los partidos nada más toman medidas parlamentarias en función de dos condiciones, cuando renuncian específicamente o con la muerte. Exactamente, es lo único que puede sustituirlo, o cuando renuncia del cargo, ya usted busca el sustituto. Exactamente. O la muerte. Don Freddy, me preguntan, amigo televidente, Elio habla mucho de la Constitución, pero nadie me define qué es la Constitución. La Constitución es el ordenamiento. Yo te digo, ¿pero qué es esto? No, pero vamos a darle, fiel a tu amigo televidente. Hay que complacerlo. La Constitución es el cuerpo de leyes o ley suprema que empezó con la declaración de Juan Sin Tierra, que hoy se le conoce como Carta Magna, y esencialmente las constituciones regulan primero los derechos fundamentales, que es esencial, la organización política del Estado, o sea, cómo se organiza el Estado, los ministerios, el régimen de procesar, es decir, cómo se garantizan esos derechos, y esencialmente también las
conflictos de competencia, es decir, cuando un órgano del Estado, por ejemplo, entiéndase Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral o viceversa, entienden que ambos tienen competencia sobre esos elementos. Dígale al amigo que son cuatro, hoy en día son cuatro elementos fundamentales: garantía de los derechos fundamentales, competencia. Dígale que la primera garantía de derechos fundamentales son sus derechos. Eso es lo primero. Por lo tanto, usted tiene que tener ese librito en su casa, que bien económico que es, para que usted conozca sus derechos. Es más, andar con ese librito dentro del vehículo. Cuando estábamos una pausa, Eso para me la lo enseñó pausa mi hija. hay que hablar cuántas veces ha sido modificada, el por qué ha sido modificada mayormente y cómo esto ha afectado la vida democrática en la República Dominicana, estas modificaciones. Vamos a una pausa, regreso, seguimos conversando con Freddy Ángel Castro, profesor, especialista en Derecho Constitucional, y hay que tocar esto y otros temas sobre la Constitución este día que se conmemora el 175 años